El grito del millonario resonó en la cabina como un trueno en la sierra de Montserrat, maricón de mierda. ¿Crees que puedes tocarme con tus manos sucias? Mi corazón se detuvo en seco mientras el avión descendía hacia el aeropuerto de Lleida. Y el vino tinto que acababa de servirle salpicó su traje Armani como sangre fresca. En ese instante, supe que mi vida en las nubes, esa frágil ilusión de libertad, acababa de estrellarse contra el suelo catalán. No era la primera vez que un pasajero me escupía veneno. Pero este era diferente. Javier Ruiz, el magnate inmobiliario de Barcelona, con su sonrisa de tiburón y su ego inflado por años de pisotear a los débiles, me había elegido a mí como su presa. Y yo, Antonio López, un chico de 28 años de Lleida que soñaba con alas en lugar de cadenas, no podía huir. No allí. A 10.000 metros de altura, con el zumbido de los motores como un veredicto final. Todo empezó 3 horas antes. En el despegue desde Madrid. Yo ajustaba mi corbata azul marino. Esa que mi madre me regaló antes de que me echara de casa por esa porquería que eres. Y sonreí a los pasajeros como si el mundo no me odiara. Entre ellos, él, un hombre de ojos oscuros y barba incipiente. Sentado en la fila 12. Con un libro de poesía de Lorca en las manos. Raúl. Se llamaba. Lo supe después. Un profesor de literatura de Zaragoza. Con acento aragonés que sonaba a miel y a tormenta. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Y sentí un cosquilleo que no era turbulencia. Pero Javier Ruiz ocupaba el asiento de primera clase, exigiendo champán francés y quejas sobre el retraso. «Esto es un servicio de mierda», ladró al entrar. Su voz grave como el rugido de un toro en la plaza de toros de Barcelona. Yo le serví con manos temblorosas, recordando las noches en Lleida, escondido en bares clandestinos donde los besos sabían a riesgo y a olvido. Mi secreto no era solo mi orientación, era el miedo que me carcomía desde que mi padre, un guardia civil estricto, me encontró con un chico en el Segre. «Eres una vergüenza para la familia», me dijo. Y yo huí a Madrid. A los cielos, donde nadie pregunta por tu pasado. La tensión subió cuando el avión entró en una bolsa de aire. Los vasos tintinearon. Y el de Ruiz se volcó sobre su regazo. «Idiota», espetó. Pero yo me disculpé con una sonrisa forzada. Fue entonces cuando lo vi, el anillo en su dedo. Un sello de oro con el escudo de una familia noble. Rumores en la tripulación hablaban de él. De fiestas en Marbella donde las drogas fluían como el Guadalquivir y las amantes caían como fichas de dominó. Pero yo no sabía que su rabia no era solo por el vino, era por mí. Por lo que representaba. Raúl me observó desde su asiento. Sus ojos como pozos de empatía en medio del caos. Cuando pasé a ofrecer snacks, murmuró, «No dejes que te rompa». «¿Antonio? ¿Cómo sabía mi nombre?» Lo había leído en mi placa. Claro. Pero su voz, suave como el mistral que barre el Ebro, me ancló. Por un momento, imaginé bajarnos juntos en Lleida. Caminar por el Seu Bella bajo la luna. Y contarle todo, el rechazo de mi familia. El amor fugaz con un piloto que me dejó por una mujer. El vacío que llenaba con sonrisas falsas en vuelos eternos. El descenso fue un infierno. Ruiz, ebrio de ginebra, empezó a susurrar insultos. «Mira a este. Con su culito de flight attendant. ¿Cuántos pilotos te han follado en la cola del avión?» La tripulación se tensó, mi jefa, María, me lanzó una mirada de aguanta. Pero yo no aguanté. «Señor. Por favor. Baje la voz».
Le pedí. Mi acento leridano traicionándome con un temblor. El río. Una carcajada que heló la cabina. Baja la voz tú. Marica. ¿O quieres que llame a tu jefe y le cuente cómo chupas pollas en los baños? El avión aterrizó con un golpe seco en la pista de Lleida al Guairé. Y el mundo se desmoronó. Bajé la escalera con las piernas de gelatina. El uniforme arrugado como mi alma. Ruiz salió primero. Escupiendo, nunca más vueles conmigo. Degenerado. Los pasajeros murmuraron, algunos aplaudieron su salida. Otros me miraron con lástima. Y entonces... Raúl. Se acercó. Su mano en mi hombro como un bálsamo. Lo grabé todo. Dijo en voz baja. Ese cabrón no se saldrá con la suya. No supe qué decir. Mi secreto. Ese que guardaba como un rosario bajo la almohada. Amenazaba con salir a la luz. ¿Y si el vídeo mostraba más que insultos? ¿Y si revelaba mi propia vulnerabilidad? Esa noche en que... Desesperado. Busqué consuelo en un bar de Lleida y terminé en brazos de un desconocido que resultó ser casado. Raúl no lo sabía. Pero su gesto acababa de encender una mecha que quemaría puentes y corazones. Aquella noche en Lleida. Bajo la lluvia fina que empapa las murallas medievales. Caminé solo por la Rambla Ferrán. El vídeo de Raúl se viralizó en horas. Millonario homófobo humilla a azafato en vuelo a Lleida. Los medios catalanes lo devoraron. TV3 lo llamó el escándalo del cielo. Ruiz negó todo. Pero las pruebas eran irrefutables. Su imperio inmobiliario, construido sobre sobornos y mentiras, empezó a tambalearse. Pero para mí, el verdadero terremoto era Raúl. Nos encontramos en un café cerca del río Segre. Con olor a paella y a jazmín. Él llegó con su chaqueta de cuero. El teléfono aún caliente de las notificaciones. Antonio. No podía quedarme callado. Dijo. Sus ojos buscando los míos como un faro en la niebla. Hablamos durante horas, de Lorca. De la guerra civil. De cómo el amor en España siempre ha sido un campo minado. Le conté mi infancia en Lleida. Las procesiones de Semana Santa donde me sentía un extraño entre vírgenes y cruces. El primer beso robado en el jardín botánico con un chico llamado Miguel. Que se suicidó años después por la presión familiar. Raúl escuchaba. Su mano rozando la mía bajo la mesa. Yo también lo pasé mal. Confesó. En Zaragoza. Mi hermano mayor me pilló con un novio y me dio una paliza. Terminé en el hospital. ¿Y él? Él es policía ahora. Su voz se quebró. Y en ese quiebre vi mi reflejo. Nos besamos allí. En el café. Con el vapor del café con leche como testigo. Fue tierno. Urgente. Como si el mundo entero conspirara para separarnos. Pero los secretos no duermen. Al día siguiente. Un mensaje anónimo, sé lo que hiciste en ese bar de Lleida hace 2 años. Si el vídeo sale. Tu carrera muere. Mi estómago se revolvió. ¿Quién? Ruiz. Claro. Había investigado. Desenterrado mi pasado como un sabueso. El bar era el jardín oculto. Un antro gay donde, ebrio de soledad, había engañado a un hombre casado. Un político local. No fue intencional, fue un error de juventud. Pero en España, los errores como ese se pagan con sangre social. Llamé a Raúl en pánico. ¿No subas el vídeo completo? Le supliqué. Él, confundido, pensó que era por cobardía. Antonio.
¿Me ocultas algo? La primera grieta. Hicimos el amor esa noche en su hotel. Cuerpos entrelazados como raíces en la tierra árida de Aragón. Pero al amanecer, la duda nos separó. Confía en mí, murmuró él. Pero yo no podía. Mi familia en Lleida me llamó, mi madre. Con voz de arrepentimiento tardío. Hijo. Vuelve a casa. Olvida esto. Mi padre guardó silencio. Como siempre. El conflicto escaló cuando Ruiz contraatacó. En una rueda de prensa en Barcelona. Lloró lágrimas de cocodrilo, fui provocado. Ese azafato me acosó. Mentira pura. Pero el vídeo editado que soltó mostraba solo mi sonrisa coqueta al servirle. Las redes estallaron, apoya a Javier. Gritaban sus fans conservadores. Yo. El villano. Raúl dudó, vi en sus ojos el miedo a la manada. Esa España profunda donde el honor pesa más que la verdad. Corrí a Lleida. A la catedral gótica que ha visto siglos de pecados y redenciones. Me arrodillé en el claustro. Rezando a un Dios que nunca me escuchó. Allí. Bajo los arcos que Federico García Lorca habría amado. Decidí contárselo todo a Raúl. El engaño. La culpa. El vacío. Pero cuando lo llamé. Su voz era hielo, Antonio. ¿Es verdad lo del político? Me lo mandó un amigo. ¿Me usaste como escudo? La traición dolía como una puñalada en la Plaza Mayor. No era traición mía, sino del destino. Raúl había recibido fotos anónimas. Manipuladas para hacerme ver como un depredador. Huyendo de Zaragoza. Llegó a Lleida en tren. Furioso. Nos encontramos en el puente sobre el Segre. El río rugiendo como nuestras almas. Dime que no es cierto. Gritó él. Lágrimas surcando su rostro barbudo. Yo. Roto. Confesé, fue un error. Raúl. Estaba solo. Perdido. Pero tú. Tú eres mi verdad. La pelea fue épica. Palabras como flechas en una corrida. Él me acusó de manipulación, yo. De cobardía. El viento del Pirineo nos azotaba. Y en un arrebato. Lo empujé contra la barandilla. No con fuerza. Solo desesperación. Cayó al agua. No profunda. Pero el pánico me paralizó. Lo saqué. Empapados. Abrazados en la orilla fangosa. Perdóname. Sollocé. Él. Tosiendo. Me besó, somos idiotas. Antonio. Pero juntos. El clímax llegó esa noche. Ruiz. Acorralado. Intentó comprar el vídeo. Llamó a Raúl, te doy 1.000.000 si lo borras. Pero Raúl. Mi guerrero aragonés. Lo grabó todo. La verdad que hundió a Ruiz no era solo los insultos, era su confesión ebria. Odio a los maricas porque mi hijo es uno. Y lo mandé a una clínica de conversión. Murió por mi culpa. El vídeo doble se filtró. Y el imperio de Ruiz colapsó como un castillo de naipes en la feria de abril. En Lleida. Bajo las estrellas que cubren la huerta. Raúl y yo reconstruimos. No fue fácil, las cicatrices de la homofobia española son profundas. Como las grietas en la tierra seca. Mi familia vino. Mi padre con ojos húmedos, hijo. Lo siento. Pero el verdadero final fue nuestro, una boda civil en el ayuntamiento. Con flamenco y cava. Rodeados de amigos que habían sufrido lo mismo.
El amor. En esta tierra de pasión y dolor. No es un lujo, es supervivencia. Y así. ¿En los cielos de España? Volé de nuevo. Con Raúl a mi lado en la fila 12. Su mano en la mía. El millonario se hundió. Pero nosotros. Antonio y Raúl. Flotamos. Los días siguientes al aterrizaje en Lleida fueron un torbellino de flashes y susurros. Me refugié en el piso de mi tía Carmen. En el barrio del Pla. Donde el aroma a butifarra y alubias secas me recordaba que, pese a todo, Lleida era mi ancla. La ciudad. Con sus campos de alfalfa dorados bajo el sol de noviembre y las torres mudéjares que se yerguen como guardianes silenciosos, me acunaba en su regazo catalán. Pero el teléfono no paraba de vibrar, periodistas del periódico. Amigos de la infancia que me daban la espalda en el instituto por ser diferente. Y Raúl. Cuyo último mensaje era un simple, necesitamos hablar. No dormí. En mi mente, revivía el vuelo una y otra vez, el olor a ozono de la cabina. El tintineo de los cubiertos. La forma en que Ruiz me miró como si yo fuera una mancha en su tapiz perfecto. Porque yo, en España, donde el orgullo de Madrid llena las calles de arcoíris pero los pueblos pequeños aún susurran, maricón, a tus espaldas. Ser gay es caminar sobre vidrios. Yo lo sabía desde niño. Cuando jugaba al fútbol en el camp de golf y un compañero me empujó al barro gritando no llores como una nena. Mi refugio fue la lectura, Machado. Con sus campos de Castilla que hablaban de soledades como la mía, o Umbral. Con su pluma afilada que cortaba las hipocresías. Raúl llegó al amanecer. Su silueta recortada contra la niebla del Segre. Traía café de una pastelería en la calle Caballers y un ramo de margaritas silvestres. Esas que crecen rebeldes en los márgenes de las carreteras leridanas. No sé si esto arregla algo, dijo. Su voz ronca por la falta de sueño. Nos sentamos en el balcón. Con vistas a la paeria. El ayuntamiento que ha visto revoluciones y bodas secretas. Le conté todo. Sin filtros, el bar El Jardín Oculto. Esa noche de hace 2 años cuando, después de un vuelo cancelado, busqué olvido en brazos de un hombre que mintió sobre su vida. Era diputado del PP. Casado con 3 hijos. Me juró amor eterno. Y al día siguiente, su esposa me llamó amenazándome con la policía. Raúl palideció. Pero no huyó. Yo también tengo fantasmas, admitió. En Zaragoza, durante la universidad, salí con un tipo llamado Víctor. Era mi profesor. 10 años mayor. Me prometió el mundo. Pero cuando su familia lo descubrió, me culpó a mí. Tú me corrompiste, dijo. Y me dejó en la calle. Solo. Con deudas y un corazón hecho trizas. Sus palabras eran puñales compartidos, en España. El amor queer a menudo es un secreto custodiado con llave. Como los conventos cerrados de la Inquisición. Nos abrazamos. Y en ese abrazo, sentí el pulso de la huerta, vida tenaz. Contra viento y marea. Pero la paz duró poco. Ruiz no era hombre de rendirse. Sus abogados, con trajes de Savile Row y acentos pijos de la diagonal barcelonesa, me demandaron por difamación y acoso. Señor López. Su comportamiento fue provocador. Me espetó el principal en una llamada. Su voz goteando con descendencia. El vídeo de Raúl, subido a Twitter con el hashtag Justicia para Antonio, había alcanzado millones de vistas. Apoyos llovían, influencers de Barcelona. Asociaciones LGTB de toda Cataluña. Incluso un tuit de la alcaldesa de Lleida, que tuiteó,
A Lleida no la toques. Homófobo. Sin embargo, la duda se coló como la lluvia otoñal por las rendijas. Raúl empezó a recibir amenazas: borra el vídeo o tu familia paga. Su hermano. El policía. Lo llamó hermano. Esto es una mierda. Ese Ruiz tiene amigos en altos sitios. Vuelve a Zaragoza antes de que te jodan. La semilla del miedo germinó. Una noche, mientras cenábamos escudella en un restaurante de la calle Alcalde Porqueras, Raúl confesó: Antonio, tengo pánico. ¿Y si pierdo mi trabajo? Soy profesor. Por Dios. En un colegio católico. Sus palabras me golpearon como un vendaval del cierzo. ¿Me abandonas ahora?, le pregunté. La sopa enfriándose en mi plato. Él negó con la cabeza. Pero sus ojos decían otra cosa. Hicimos el amor después. En mi cama estrecha. Con el gemido del viento como banda sonora. Sus manos en mi espalda eran mapas de ternura. Explorando cicatrices invisibles: la de mi padre, que me desterró a los 18, la de Miguel, mi primer amor, que se colgó de una viga en su granero familiar porque no podía ser así. Al amanecer, Raúl se fue al baño y encontré su teléfono, un mensaje de su ex. Víctor, vuelve conmigo. Olvídate de ese azafato de pacotilla. El corazón me sangró. ¿Era todo una farsa? Raúl, mi salvador, me usaba para redimirse. ¿Como yo había usado a aquel diputado para llenar un vacío? La traición imaginaria me consumía. Salí corriendo a la calle. Bajo la llovizna que convertía los adoquines en espejos rotos. Lleida. Mi Lleida. Me parecía una traidora, las fiestas de la Patum. Con sus diablos danzantes. Ahora parecían burlas a mi dolor, el río Segre, que me vio crecer. Fluía indiferente. Lo confronté esa tarde en el Parque de los Campos Elíseos, donde las rosas trepaban por pérgolas como enredaderas de pasión contenida. Dime la verdad, grité, mi voz ecoando entre los jubilados que jugaban a las cartas. Raúl, con lágrimas, juró: Víctor es pasado. Tú eres mi presente. Antonio. Pero el miedo es real. Nos reconciliamos con un beso salado por la lluvia. Pero la grieta persistía. Esa noche, solo en mi piso, recibí una llamada de María. Mi jefa: Antonio, la aerolínea te suspende. Ruiz presiona. Vuelve cuando esto pase. El abismo se abría. Decidí huir. Como siempre, reservé un billete a Ibiza. A las playas donde el amor es libre y el sol quema pecados. Pero Raúl me encontró en la estación de tren, con una maleta en la mano. No te vayas, suplicó, arrodillándose en el andén como un penitente en las procesiones de Torre de Claverol. Lucharé contigo. Publicaré el vídeo completo. En ese momento, bajo el chirrido de los raíles, vi el futuro, no alas solitarias, sino alas compartidas. Sin embargo, el destino, caprichoso como un flamenco en la feria de Sevilla, tenía otros planes. Al día siguiente, el escándalo explotó de nuevo. Un testigo anónimo, un compañero de tripulación, soltó audios de Ruiz en fiestas privadas: esos gays son plaga. Hay que erradicarlos como a las ratas en las alcantarillas de Barcelona. La opinión pública viró. Manifestaciones en la plaza de San Joan, con banderas arcoíris y cánticos de no más odio. Yo, desde mi exilio temporal en un hostal cerca de la universidad,
Vi cómo Raúl lideraba el coro virtual. Su cuenta de Twitter convertida en baluarte. Pero la intimidad se resquebrajaba. Una noche. Ebrios de vino Priorat. Discutimos de nuevo. Tú no entiendes el peso. Le espeté. En Lleida. Ser gay es ser el chivo expiatorio en las fallas. Él replicó, y en Zaragoza. Es ser el hijo pródigo que nunca regresa. Las palabras serían más que los puños. Terminamos separados. Él en su hotel. Yo en la cama. Llorando como un niño en la Nochebuena. El clímax se acercaba. Y con él. La revelación que lo cambiaría todo. La tercera semana en Lleida fue un caldero de emociones hirvientes. Como el cocido montañés que mi tía preparaba en las fiestas del patrón. Me mudé temporalmente a su casa en el barrio del Capón. Un laberinto de callejones donde el eco de las campanas de la Seu Bella me recordaba que el tiempo. En esta tierra catalana. Es ciclo, nacimiento. Muerte. Renacimiento. La suspensión laboral me dejaba horas muertas para rumiar, caminaba por la huerta. Entre almendros desnudos y olivos centenarios. Preguntándome si el amor de Raúl era genuino o solo un espejismo del desierto emocional. Llamadas esporádicas nos unían, te echo de menos. Decía él desde Zaragoza. Donde había vuelto por un tiempo. Pero necesito espacio para procesar. Espacio. Esa palabra española. Tan cargada de subtextos. Como el mañana que nunca llega en las siestas eternas. Yo respondía con silencios. Recordando como en el vuelo. Su mirada había sido mi salvavidas. Ahora. El mar entre nosotros era de dudas, y si el vídeo había sido un acto de piedad. ¿No de pasión? ¿Y si yo? Con mi pasado manchado. ¿No merecía su luz? El conflicto interno me devoraba. Una tarde. Visité a mi madre en su piso de la calle Major. Ella. Con su delantal floreado y el rosario al cuello. Me abrazó por primera vez en años. Antonio. Hijo. Tu padre. Está arrepentido. Ve a verlo. Mi padre. El hombre de bigote recortado y medallas de la Legión. Que me había expulsado como a un perro callejero. Fui al jardín donde crecí. En las afueras de Lleida. Cerca del pantano de la Sequía. Él estaba podando rosales. Sus manos callosas temblando. Hijo. Murmuró. Sin mirarme. Fui un idiota. La sociedad. La iglesia. Me cegaron. Pero verte en las noticias. Sufriendo. Me mató. Lloramos juntos. Dos hombres rotos bajo el sol pálido. Me contó su juventud, un amor prohibido en el servicio militar. Un sargento de ojos verdes que murió en Ifni. Lo enterré en mi alma. Antonio. Y te hice lo mismo. La confesión fue un bálsamo. Pero también una daga, ¿cuántas vidas se pierden en el armario español? ¿Ese mueble polvoriento de la posguerra franquista? Regresé fortalecido. Pero el teléfono trajo tormenta, Ruiz había contratado detectives. Fotos mías en el jardín oculto circularon en foros anónimos. Con captions como el azafato depredador. Raúl me llamó histérico, es una trampa. Lo supe por un contacto en la policía. Voló de vuelta esa noche. Aterrizando en mi vida como un cometa. Nos encontramos en el mirador del Capón. Con vistas a la ciudad iluminada como un Belén navideño prematuro. No te creo capaz de eso. Dijo. Pero su voz titubeaba. Le mostré los mensajes. Las amenazas. Alguien nos separa. Raúl. ¿Quién gana con esto?
Ruiz. Claro. Quiere que nos rompamos para que retire el vídeo. Hicimos una tregua frágil, investigar juntos. Empezamos por Zaragoza, donde Raúl tenía un amigo hacker. Un chico queer de la uni que traficaba en sombras digitales. En un sótano lleno de cables y pósters de Almodóvar. Descubrimos el rastro, el anónimo era un empleado de Ruiz. Un tal Pedro. Es novio mío de Madrid. Resentido por una ruptura. Me dejó por una azafata. Había escrito en emails. La traición era un círculo vicioso. Como las verbenas eternas de las fiestas mayores. Pero el descubrimiento nos unió de forma peligrosa. En el hotel de Raúl. Después de una cena de caracoles a la yauna en un restaurante de la calle Sardanas. La pasión estalló. Sus besos eran fuego catalán. Sus caricias un mapa de Aragón y Cataluña entrelazados. Eres mi verso libre. Murmuró. Citando a Salinas. Mientras yo trazaba constelaciones en su pecho. Por primera vez. El sexo fue más que alivio, fue comunión. Almas desnudas bajo sábanas que olían a lavanda del Pirineo. Al amanecer. La realidad golpeó. Mi jefa llamó, Antonio. Ruiz retiró la demanda. Pero a cambio quiere un acuerdo de silencio. La aerolínea te readmite si firmas. El dilema me partió, firmar era traicionar a Raúl. Al vídeo. A mí mismo. No firmar. Arriesgar el pan. Lloré en brazos de Raúl, no sé qué decidir. Él. Con la ferocidad de un torero. Dijo, decidimos juntos. Publica todo. La decisión fue un parto doloroso. Esa noche. En la plaza de la Merced. Con el bullicio de la gente y el aroma a castañadas. Grabamos un vídeo nuestro. Yo. Con voz temblorosa, soy Antonio. Gay. Leridano. Y no me avergüenzo de mi pasado. El odio de Ruiz es su espejo. Raúl añadió, el amor vence al miedo. Se viralizó. Alcanzando a influencers en Instagram y hasta un programa de TVE. Pero Ruiz contraatacó con saña, demandó a Raúl por invasión de privacidad. El juicio se fijó en Barcelona. En el Palacio de Justicia de la Ciutat Bella. Un edificio neoclásico que huele a historia y a injusticia. Llegamos en tren. Cogidos de la mano. Ignorando las miradas. En la sala. Ruiz. Con corbata de seda y abogado estrella. Pintó a Raúl como un voyeur obsesionado. Este aragonés me odia por envidia clasista. ¿Mintió? Yo testifiqué. Mi acento catalán resonando, señoría. Sus palabras me destrozaron. Pero el vídeo es verdad. No venganza. El juez. Una mujer de ojos agudos como los de una pintora sorollista. Pidió pruebas. Entonces. El bombazo, el hacker de Zaragoza filtró los audios de Ruiz sobre su hijo. Mi chico era marica. Lo envié a terapia. Se quitó la vida por debilidad. Confesaba en una grabación ebria. La sala jadeó, Ruiz palideció como un fantasma en las Ramblas. El juez lo hundió, señor Ruiz. Su homofobia es crimen. Caso desestimado. Salimos eufóricos. Besándonos en la calle Portal de L. Ángel. Entre turistas y palomas. Pero la victoria era agridulce. Raúl recibió una llamada, su hermano. Felicidades. Pero no vuelvas a casa. Papá dice que eres una vergüenza. La familia. Ese pilar español de machismo y silencio. Se resquebrajaba. Regresamos a Lleida. Pero el clímax personal acechaba, una carta de mi ex.
El diputado. Pidiendo perdón. Te amé de verdad. Antonio. Mi matrimonio era farsa. La leí solo. Y el viejo dolor resucitó. ¿Perdonar? ¿O enterrar? El invierno arreció en Lleida con vientos que aullaban desde los Pirineos, trayendo nieve a las cumbres y frío al alma. La readmisión en la aerolínea fue un bálsamo temporal, volé rutas cortas. De Barcelona a Zaragoza. Siempre con el nudo en la garganta al ver pasajeros como Ruiz. Pero Raúl se convirtió en mi copiloto invisible, mensajes matutinos con poemas de Espronceda. Al 2 de mayo. Como nuestro amor rebelde. Y noches en que conducía desde Zaragoza para cenar calcots en la huerta. Con salsas romesco que picaban como nuestros recuerdos. Sin embargo, la calma era ilusión. Ruiz. Arruinado. Vendió propiedades en la Costa Brava y se refugió en una finca en Tarragona. Pero su veneno goteaba aún. Un tabloide. El Mundo. Publicó una exclusiva, el azafato gay y su amante, chantaje o romance. Fotos borrosas de nosotros en el puente del Segre. Besándonos. La prensa sensacionalista española. Con su afición por el morbo como en las novelas de Pérez Reverte. Nos devoraba. Amigos de la infancia me bloquearon en WhatsApp, mi tía Carmen. Devota de la Virgen de Montserrat. Me miró con ojos de cordero sacrificado, Antonio. ¿Es pecado lo tuyo? La presión nos unió y nos rompió. Raúl. Presionado por su colegio. Renunció, no puedo enseñar a niños con tu sombra sobre mí. Dijo en una llamada que duró horas. No es tu sombra. Es la nuestra. Respondí. Pero el daño estaba hecho. Vino a Lleida para arreglarlo. Y terminamos en una discusión en el mercado central. Entre puestos de embutidos y verduras frescas. Tú siempre huyes. Le grité. Tirando una bolsa de naranjas. Y tú siempre ocultas. Replicó él. Su rostro rojo como el tomate de la huerta. Huyeron a un bar cercano. El Túnel. Un antro con paredes grafiteadas y música de sopa de cabra de fondo. Allí. Entre cervezas Estrella y confidencias. Surgió la verdad profunda, Raúl confesó su propio secreto. Antes de ti. Tuve un hijo. Con Víctor. Lo abortó. Pero el dolor. Me marcó. Por eso dudo. Antonio. Miedo a perder de nuevo. Lágrimas mezcladas con espuma de birra. Yo. Atónito. Abracé su confesión como un tesoro enterrado. Somos supervivientes. Dije. En esta España de pasiones truncas. Como en las obras de Valle Inclán. La reconciliación fue lenta. Como el deshielo en el Cardós. Paseamos por el castillo de la Suda. Ruinas que susurran historias de moros y cristianos. Amores prohibidos en mazmorras. Allí. Bajo un cielo estrellado. Le propuse, vivamos juntos. En Lleida. O donde sea. Él sonrió. Pero la sombra de Ruiz persistía. El millonario. En quiebra. Planeaba suicidio público, una rueda de prensa donde culparía a la agenda gay de su ruina. Lo supimos por el hacker, Ruiz había contactado a un periodista amigo. Planeando un show lacrimógeno. Decidimos intervenir. Viajamos a Tarragona en mi viejo Seat. El mar Mediterráneo a nuestra izquierda como testigo azul. La finca era un palacio decadente. Con cipreses como dedos acusadores. Nos colamos como ladrones en la noche. Con micrófono oculto. Ruiz. Solo con una botella de Rioja. Sollozó, mi hijo.
Lo maté yo. Por orgullo. ¿Y ahora? Estos dos maricas me terminan. Grabamos todo. El vídeo final. Subido anónimamente. Fue el clavo en su ataúd. Ruiz se derrumbó públicamente. Confesando en directo, fui un monstruo. Arrestado por evasión fiscal y acoso. Su legado se evaporó como humo en una fogata de San Juan. Pero nuestro clímax fue interno. De vuelta en Lleida. En la víspera de Navidad. Raúl y yo nos enfrentamos al último dragón, nuestras familias. Invitamos a la mía a una cena en casa. Con polvorones y turrón. Mi padre, rígido al principio, brindó, por el amor. Sea cual sea. La madre de Raúl voló desde Zaragoza. Una mujer de pañuelo negro y ojos de viuda. Que abrazó a su hijo, si te hace feliz. Hijo. Es bendición. Sin embargo, la noche terminó en caos. Un mensaje de Pedro. Mi ex, te vigilo. Siempre. Paranoia nos invadió. Raúl. Protector. Insistió en mudarnos. Pero yo. Harto de huir. Dije, no. Enfrentémoslo aquí. En Lleida. Donde todo empezó. El enfrentamiento final llegó en enero. Con la nieve cubriendo la ciudad como un sudario. Pedro apareció en mi puerta. Borracho. Con una navaja, me arruinaste. Antonio. Ruiz me despidió por ti. La pelea fue breve. Cuerpo a cuerpo en el pasillo. Sin sangre pero con moretones. Raúl llegó. Lo redujo con una llave de judo aprendida en Zaragoza. La policía se lo llevó. Y en la comisaría. Pedro confesó, Ruiz me pagó para sembrar dudas. Liberados. Nos curamos en el hospital. Riendo de lo absurdo. Somos invencibles. Dijo Raúl. Besando mi frente vendada. La primavera irrumpió en Lleida como una sardana desbocada. Con cerezos en flor a lo largo del Segre y el aroma a pan recién horneado en las panaderías de la calle Llobregat. El juicio a Ruiz culminó en Barcelona, cadena perpetua no. Pero 10 años por fraude y acoso. Más indemnizaciones millonarias a víctimas como yo. Su imperio. Disuelto. Se convirtió en fondos para asociaciones LGTB. Yo regresé a los cielos. Pero con alas más fuertes, la aerolínea me ascendió a supervisor. Y en cada vuelo. Contaba mi historia a pasajeros curiosos. Sembrando semillas de empatía en tierra árida. Raúl y yo nos instalamos en un ático en el centro. Con balcón al Parque de la Mitjana. Donde los patos nadan indiferentes al drama humano. La vida cotidiana fue nuestro nuevo romance, mañanas de café con leche y cruasanes. Tardes de lecturas compartidas, él con Quevedo. Yo con Espriu. El poeta catalán de exilios internos. Pero las cicatrices no cicatrizan solas. Pesadillas me despertaban, el rostro de Ruiz. La mano de Pedro en mi cuello. Raúl. Paciente. Me mecía, estamos aquí. Amor. En nuestra España renacida. El verdadero cierre llegó en junio. Durante la Patú. La fiesta pagana de diablos y demonios que purga males en las plazas de Berga. Cerca de Lleida. Fuimos. Disfrazados de alegres herejes. Bailando al ritmo de tambores que latían como corazones libres. Allí. En medio del fuego controlado y el sudor colectivo. Raúl se arrodilló, Antonio López. ¿Quieres ser mi compañero eterno? ¿En las buenas y en las tormentas del Ebro? Lágrimas y sí. Un anillo de plata con grabado de Lorca, yo soy fuego. ¿Tú mi ceniza?
La boda fue en agosto. En el Ayuntamiento de Lleida. Con el alcalde oficiando y amigos de toda España, huir de Madrid. Catalanes fieros. Aragoneses leales. Mi familia al completo. Mi padre llorando al firmar como testigo. La recepción en la huerta. Con paella para 100 y flamenco gitano que hizo vibrar la tierra. Bailamos. Raúl y yo. Un vals torpe pero nuestro. Bajo guirnaldas de luces que parpadeaban como estrellas caídas. No todo fue rosa. Llamadas de periodistas. Ecos de odio en redes. Pero los superamos con terapia conjunta, un psicólogo de Barcelona que nos enseñó a desarmar bombas emocionales. Aprendí a perdonar a mi padre. A Raúl sus dudas. A mí mismo el pasado. Ruiz. En prisión. Escribió una carta, me hundisteis. Pero me salvasteis. Arrepentido. La quemé en una hoguera de San Juan. Liberando humo al cielo. Hoy. Un año después. Vuelo con Raúl como pasajero frecuente. En Lleida. Enseñamos talleres en escuelas, amor sin barreras. Inspirados en nuestro calvario. La España de 2025. Aún machista en rincones. Pero con grietas de luz. Nos debe a héroes como nosotros. El millonario se burló. Pero un pasajero grabó la verdad. Y en esa verdad. Encontramos nuestro para siempre. El final no es Vika CH. Sino human, amor forjado en fuego. Resiliente como la vid en la do Priorat. Y si el viento cambia. Volaremos juntos.